Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a otro nombre que ha surgido durante estas últimas horas y por el cual River consultó para saber cuáles serían las condiciones para que se convierta en refuerzo en este mercado de pases. Es un futbolista al que ya ha ido a buscar el más grande en anteriores periodos de transferencias y como ya sabemos, Marcelo Gallardo es de pedir como fichajes a algunos futbolistas a los que ya ha ido a buscar en anteriores mercados de pases. El jugador en cuestión es Nicolás Diente López, este atacante uruguayo que hoy está jugando en Nacional de Montevideo y que por su condición contractual no sería tan complicado adquirirlo hoy en día, más allá de que obviamente River tendría que realizar una inversión para justamente hacerse con él y sabiendo también que todavía hay 3 cupos para incorporar, o por lo menos habrá 2 más, teniendo en cuenta que uno de ellos será utilizado en el colombiano Kevin Castaño. El más grande tiene tiempo hasta el 12 de marzo para incorporar futbolistas. Y el muñeco, sabiendo que el plantel para estar completado necesita 2 jugadores de jerarquía más, está viendo las alternativas sobre todo en el sector ofensivo. El Diente López es un jugador que gusta, obviamente le hubieran gustado traerlo hace un par de años cuando quizás estaba en el mejor rendimiento posible, pero sabe Gallardo que es de la clase de delanteros que le gustaría tener en la plantilla. ¡Empecemos! Vamos a comenzar dando unos datos básicos del jugador en cuestión. Tiene 31 años, los cumplió el pasado 1 de octubre, es decir, ya es un jugador bastante experimentado. Su actual equipo es Nacional de Uruguay, donde está jugando, está teniendo participación en el bolso. De hecho, este año estará disputando la Conmebol Libertadores y es que finalmente se queda en el elenco charrúa y no termina viniendo a River. Y es un futbolista que en general siempre ha tenido continuidad en la mayoría de los equipos en los cuales ha estado. Por lo pronto ha tenido una carrera bastante productiva a nivel clubes, sobre todo en el fútbol sudamericano, quizás no tanto a la hora de irse a Europa, porque únicamente jugó en Italia y en España sin disputar ni siquiera 30 partidos, como máximo en ninguno de los clubes en los que ha estado allí. Sin embargo, acá en Sudamérica jugó más de 150 encuentros en Inter de Porto Alegre, ya lleva 48 cotejos en Nacional, y si nos vamos al norte, de este lado del mundo, jugó 100 partidos en Tigres y 30 partidos en el León. En total, en lo que respecta a su estadística, 429 encuentros oficiales a nivel clubes, con 127 goles y 43 asistencias. Es un futbolista que no es un goleador nato, pero sí es un jugador que tiene bastante cuota goleadora y que puede aportar al equipo un par de tantos por temporada. Básicamente, en el caso de Diente López, River no estaría contratando un centro delantero. Más allá de que se puede desempeñar en esa posición, no es ese clásico número 9 que se mete entre los centrales, se para en el punto de penal y espera que la pelota le llegue. Es un futbolista que intenta participar del juego, que sale del área para juntarse con los mediocampistas y de esa manera crear situaciones de gol, y sobre todas las cosas es de esa clase, como dije, de atacantes a los que Marcelo Gallardo les suele imprimir su propio sello, es decir, es muy parecido a lo que era en River Julián Álvarez, obviamente salvando las diferencias porque la araña es una estrella mundial y Diente López está jugando en Nacional, es un tanto más terrenal, pero estoy hablando puntualmente de características y de su función dentro del terreno de juego. Es similar a lo que era en su momento Rafael Borré, que quizás es un poco más goleador, pero aún así es ese futbolista que puede también ayudar a presionar a todo momento, que es algo que en general no tienen los delanteros de River hoy en día, porque Borja no lo tiene adentro suyo, no es algo que le sale de manera natural. Driussi es un futbolista que hoy por hoy está jugando más, inclusive hasta como enganche que como delantero, y Colidio lo hace pocas veces, no es ese futbolista que corra todo el tiempo a los defensores rivales. En el caso de Diente López, River estaría incorporando un jugador con cualidades que hoy no tiene en la actual plantilla, más allá de los juveniles, como puede ser Ian Subiabre, que quizás al ser un chico tenga esa capacidad para presionar a los rivales por su estado físico, pero por lo pronto sabe Gallardo que para pelear la Conmebol Libertadores va a necesitar algo de un poco más de jerarquía, y Diente López es un futbolista
que ya supo tener un buen rendimiento en el torneo más importante de Sudamérica a nivel clubes, y ahora el objetivo es volver a tener ese nivel con River. Veremos si se puede dar la chance de que pueda venir. Obviamente ahora voy a estar comentando las cuestiones contractuales. No es algo sencillo, pero por características es, como dije, de esa clase de jugadores a los que le gustaría tener al muñeco en la plantilla. Es un futbolista que viene jugando, más allá de que quizás Nacional hoy por hoy no sea el equipo más competitivo de Sudamérica, no deja de ser un conjunto que viene disfrutando certámenes continentales en las últimas temporadas, y eso hace que Diente López en su momento haya querido jugar allí, más allá de que ahora tenga la posibilidad de salir. Y en lo que respecta a cómo serían las negociaciones para que Nicolás Diente López venga a jugar a River, lo que ven en pantalla es una imagen del jugador, pero no con la camiseta del Nacional de Montevideo, sino con una camiseta del León de México. Y hay que hacer referencia a esto porque es el elenco norteamericano quien hoy es el dueño de su pase. Está a préstamo en Nacional hasta el 30 de junio de este 2025, pero una cuestión importante a resaltar es que su contrato con el León de México también termina el 30 de junio de este año, es decir, en el momento en el cual acabe su cesión con el conjunto uruguayo, será el mismo instante en el cual también acabe su contrato con el elenco mexicano. Y por eso mismo, si River hace una oferta ahora, podría llegar a sacarlo. Y uno se puede preguntar, pero vale la pena que River haga un ofrecimiento y ponga un número quizás bastante importante por un futbolista que queda libre dentro de 6 meses, y dependerá de qué tanto lo necesite Gallardo para la primera mitad de año. Si no, River podría contratarlo libre con el pase en su poder, por ejemplo con vistas a lo que será el Supermundial de Clubes de la FIFA, que se estará disputando entre junio y julio de este 2025. Pero hay que tener en cuenta que hay que atravesar todo un semestre que, si bien ya comenzó, todavía queda todo el mes de marzo, todo el mes de abril y todo el mes de mayo, donde el más grande estará disputando una enorme cantidad de partidos, entre ellos los 6 correspondientes a la fase de grupo de la edición de la Conmebol Libertadores, que estará comenzando en la brevedad. Por lo pronto, la inversión económica no sería barata, porque River no solamente tendría que comprarle el pase al León de México, sino que también tendría que cortar el préstamo con Nacional, y eso es algo que generalmente no es muy sencillo. Es cierto que el equipo charrúa se vería beneficiado por un dinero que seguramente nunca pretendía obtener, porque justamente el jugador no pertenece a Nacional, pero teniendo en cuenta que ya arreglaron en su momento la cesión por una temporada, obviamente River tendría que darle dinero al elenco sudamericano. En el caso del León, estaría dispuesto a venderlo, porque si no lo transfiere en este momento, en este mercado de pases, va a quedarse con cero de ganancia, en el sentido de que el conjunto mexicano en su momento le pagó a Tigres de México una cifra cercana a los $5 millones para adquirir el pase, y posteriormente solamente ha recibido $250.000 de esta cesión en Nacional. Es decir, el cargo del préstamo en el equipo uruguayo fue verdaderamente muy pero muy poco. No digo que el León hoy esté pensando en recuperar la totalidad de la inversión que en su momento le hizo a Tigres, pero si River llega a abonar, un ejemplo, $3 millones, y posteriormente corta la cesión con Nacional abonando $500.000, es decir, el doble que puso el equipo uruguayo para tenerlo a préstamo por una temporada, podría llegar a hacerse obviamente el traspaso. A esto hay que sumarle, y esto es algo de lo que no tengo información, es que el sueldo del futbolista en el equipo mexicano obviamente era muy alto, y no sé puntualmente quién se está haciendo cargo de su salario hoy mientras está jugando en el fútbol uruguayo, porque obviamente el Diente López aceptó volver a Uruguay, pero seguramente tiene uno de los contratos más altos de ese país en cuestión, y puntualmente no sé si mantuvo los números que tenía en México, o si en definitiva bajó sus pretensiones económicas para volver a su país de origen. Así que son cuestiones que seguramente tendrá que averiguar la dirigencia de River, si es que definitivamente decide ir por el Diente López en este mercado de pases hasta el próximo 12 de marzo, que es el tiempo límite que River tiene para incorporar. Hasta este momento, desde que volvió a Nacional a mediados del año pasado, sus números han sido verdaderamente muy pero muy buenos. Su participación de cara a portero rival ha sido totalmente constante. De 21 partidos que ha jugado en Nacional, ha convertido 15 goles y dado 6 asistencias, es decir, en 21 duelos ha participado en 21 goles. Es cierto que la mayoría de estos partidos, por no decir todos, correspondieron a lo que fue el campeonato uruguayo, con salvedad de 2 que fueron pertenecientes
recientes a los octavos de final de la Libertadores del 2024, donde Nacional quedó eliminado en esa instancia con Sao Paulo de Brasil al caer 2-0 en condición de visitante. El resto de los 19 duelos fueron, obviamente, por parte del torneo uruguayo, de la Supercopa Uruguaya y de todos los certámenes locales que hay en el país limítrofe. Hago esta aclaración porque obviamente estos buenos números, quizás trasladados al fútbol argentino, no serían lo mismo por el alto nivel de competitividad que hay en el fútbol de nuestro país en comparación al fútbol uruguayo. Aún así, no dejan de ser unos números verdaderamente muy buenos para un futbolista que cuando regresó de México se pensaba que llegaba a Nacional simplemente a terminar su carrera más allá de tener 31 años. Y la realidad es que está, como dije recién, en un alto nivel competitivo y mostrando un rendimiento futbolístico acorde a lo que se pretende para un gigante del fútbol sudamericano como lo es Nacional. En River podría demostrar lo mismo y obviamente sería complicado el inicio, porque el Nacional llegó a mediados del año pasado y de cara a lo que fueron los octavos de la Libertadores se puso la camiseta y fue titular al instante. Hoy si el Diente López se convertiría en refuerzo de River y no sé si sería titular al instante, más allá de que los niveles de los atacantes del más grande en el comienzo de este 2025 hayan sido verdaderamente muy irregulares, porque entre Borja, Colidio y Driussi juegan un partido bien, dos mal, algún partido regular, otro irregular, son verdaderamente jugadores que no pueden mantener un rendimiento acorde y el Diente López sí lo ha hecho en Nacional. Más allá de que, como dije, en el fútbol argentino la competencia es muchísimo más exigente y además vestir la camiseta de River es algo totalmente único. Aún así, si nos guiamos por lo que fue su carrera y su rendimiento en general en el fútbol sudamericano, es un jugador que está bien apuntado. Como dije antes, en Inter de Porto Alegre también tuvo un buen rendimiento y en su momento en el Brasileirao, que sí es un fútbol bastante más competitivo, siempre mantuvo las expectativas altas y teniendo un nivel más que suficiente como para ser uno de los mejores delanteros del continente. Por ese motivo River no lo pudo incorporar, porque cuando estaba jugando en Inter fue traspasado por más de 10 millones de dólares al fútbol mexicano, más precisamente al Tigres de Monterrey. En ese entonces el más grande lo quería, Gallardo, cuando todavía estaba dirigiendo a River en su primera etapa, lo tenía como uno de los deseos para reforzar la delantera. Sin embargo, fue prácticamente imposible porque obviamente el futbolista priorizó lo económico, en el sentido de que en ese entonces River no estaba tan bien ahora en ese sentido, y obviamente el fútbol mexicano económicamente es mejor que el argentino, y obviamente porque Tigres le dio a Inter de Porto Alegre un dinero que en ese entonces River no podía pagar. Aún así, en este momento, como la calidad futbolística del Diente López sigue intacta, dependerá mucho de lo que quiera hacer el propio Marcelo Gallardo y también de qué manera se lleven a cabo las negociaciones. Ya saben que las últimas charlas de River para contratar jugadores han sido muy extensas y por el lado de la comisión directiva no quieren que nada se alargue más de la cuenta, sabiendo que además el tiempo se va acortando. El Diente López podría ser un objetivo, pero quieren saber si es posible incorporarlo lo antes posible. Y el jugador en cuestión supo marcarle un gol al equipo de Núñez. Fue por allá en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores en el año 2019. En ese entonces el jugador estaba vistiendo la camiseta Internacional de Porto Alegre. River y el elenco de Brasil compartieron la primera instancia de la Copa y en el tercer partido, correspondiente a la tercera jornada de esa ronda, el millonario igualó en Porto Alegre contra el equipo gaúcho 2-2 y uno de los goles del conjunto brasileño lo marcó justamente Nicolás Diente López. En ese entonces el arquero de River no era Armani, atajó Germán Lux ese encuentro porque el Pulpo se encontraba lesionado y en esa copa Inter terminaría clasificando primero de grupo con 14 unidades, ganando los 4 partidos de la fase de grupos y empatando 2 con River, mientras que el millonario terminaría saliendo segundo con 10 unidades. Aún así, y más allá de que River no tuvo quizás la mejor primera instancia, terminó llegando a la final del torneo. Por lo pronto, en general, el rendimiento de Diente López en cada una de las competiciones sudamericanas ha sido verdaderamente más que positivo. Por Copa Libertadores ha disputado 22 partidos en total, vistiendo las casacas de Nacional e Inter, convirtiendo un total de 7 goles y dando 4 asistencias. Siempre ha sido un futbolista muy participativo en lo que respecta al juego en general. Nunca ha sido un jugador que se ha quedado de brazos cruzados en el centro del área esperando que la pelota le llegue. Y en la mayoría de las temporadas ha sido, como dije, titular. En ese lapso de tiempo, mientras jugaba en Inter de Porto Alegre, en una temporada en la segunda división, disputó 32 de los 38 partidos en el Nacional B, por decirlo de alguna manera, del Brasileirão en 2017, 35 de los 38 en 2018
y 25 de los 38 en el 2019. Es decir, no solamente ha sido un futbolista en general titular, sino que no es un jugador tan propenso a las lesiones, y esto también es muy importante teniendo en cuenta que en River generalmente la exigencia es tan grande porque Gallardo le pide a los futbolistas que entrenen de la misma manera que como juegan, que es muy probable que muchos futbolistas sufran dolencias musculares. Quizás un punto que le ha faltado a lo largo de su carrera es jugar en la selección uruguaya, porque sí ha formado parte de la sub-20, donde disputó 16 partidos y convirtió 10 goles, pero no ha llegado a la selección mayor. Ninguno de los entrenadores que ha tenido Uruguay durante los últimos años lo ha convocado como para formar parte de partidos oficiales, ya sea eliminatorias, Copa América, Mundial, y eso es algo que seguramente tenga en su deuda principal, teniendo en cuenta que siempre ha sido uno de los mejores delanteros uruguayos de la actualidad. Es cierto que durante la última década ha sido muy complicado competir con los atacantes charrúas, teniendo en cuenta que los mejores se han desarrollado en Europa y han tenido un nivel muy pero muy bueno, pero aún así el Diente López, por su rendimiento en Sudamérica y después posteriormente en el fútbol mexicano, ha merecido tener su chance. Aún así, si logra llegar a River, ¿quién te dice que podría llegar a tener una convocatoria en el corto plazo? Se sabe que rendir en el más grande obviamente le da un plus a cualquier futbolista. De hecho, hay muchos jugadores que ni siquiera pensaban llegar a la selección, que vinieron a River, tuvieron un buen nivel y finalmente jugaron con la camiseta de su país. Ahora, por lo pronto, lo que le sigue al futbolista es en este momento seguir rindiendo en Nacional, a la espera de saber lo que pueden llegar a ser unas hipotéticas negociaciones en el corto plazo con la dirigencia de River. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, lo primero que hay que saber en el caso de Diente López es que si las negociaciones verdaderamente comienzan es porque parte de la directiva de River ya se comunicó con el representante del jugador y tienen el ok del uruguayo para empezar a negociar, porque caso contrario River no va a hacer esfuerzos por un futbolista que no tenga intenciones de ponerse la casaca del más grande. Se dice que Enzo Francescoli, que conoce a la gente deportiva del futbolista, ya se comunicó con él y si bien no recibió un ok rotundo, si se ponen de acuerdo todas las partes no habrá problemas en que las negociaciones avancen. River tiene que hacerle dos ofertas, una al León de México y la otra al Nacional de Uruguay. La primera es para comprar el pase del futbolista si es que lo quiere ahora, y la segunda es para cortar el préstamo que tiene con el equipo uruguayo hasta mitad de año. Caso contrario, River puede esperar hasta el 30 de junio de este 2025, que es cuando finaliza el vínculo del León de México con Nicolás Diente López. De esa manera podría traerlo para la próxima temporada libre con el pase en su poder y únicamente teniendo que hacerse cargo del contrato del jugador. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.